Bueno, muy buenos días a todos. Nada más checar si se escucha bien, Ramsés, ¿está bien? Ok, pues muy buenos días a todos. Les comento que este pequeño gran conversatorio se está grabando para ser difundido posteriormente por las redes sociales del Sistema Estatal Anticorrupción, del Congreso del Estado, de la Universidad, del Comité de Participación Ciudadana. Nada más les voy a pedir un favorzote, que al momento de que alguien pueda pararse, que tome su camino, que no se quede parado porque puede interferir en la cámara. Es nada más ese mensajito, ¿no? Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Foro Universitario, Análisis y Propuestas a la Iniciativa de Reforma al Artículo 159 y derogación a la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California Sur y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos ponentes, invitados, autoridades universitarias, servidores públicos, titulares de órganos internos de control, representantes de diputados del H Congreso del Estado. A continuación, presento a los integrantes de nuestra mesa de honor. La diputada de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Lupita Vázquez. Nuestro fiscal especializado en combate a la corrupción en el Estado de Baja California Sur, maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao. Nuestra Contralora General del Estado de Baja California Sur, licenciada Cristina Buendía Soto. Nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, maestra Virginia Eunice Rivera Calderón. Profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Doy la bienvenida también a Elizabeth Castro Cadena. Ella viene en representación de la magistrada presidenta Claudia Janet Cota Peña. Por aquí está con nosotros. Bienvenida, muchas gracias. Nos acompaña la doctora Claudia Méndez Vargas. Ni modo que no la conozcan, chicos. Ella es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de California Sur e integrante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Bueno, vamos mencionando si es que llega alguna persona posteriormente. Saludo con afecto y agradezco también al auditorio en general de este conversatorio, que está muy integrado por estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Agradecemos a los integrantes de la Red Ciudadana. Aquí está, nos acompaña Gerardo también, siempre respaldando. Agradecemos todo valioso apoyo, Gerardo, y a los integrantes de la red. A mi compañero del Comité de Participación Ciudadana, maestro Sergio Villarreal Nogales, lo saludo también. A nuestro gran apoyo al maestro Servando Espinosa Villavicencio, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchas gracias, maestro. Así como al público interesado en este importante tema. Bienvenidos sean todos. Como primer punto, cedemos el uso de la voz a la maestra Virginia Eunice Rivera Calderón, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto, de verdad, estar en mi alma mater, donde empecé a tener mis estudios superiores. Esta es mi universidad con orgullo. Estudiantes universitarios, ciudadanos integrantes de la Red Ciudadana, diputadas y diputados. Bienvenida, diputada Lupita Vázquez Jacinto. Hoy nuestra distinguida ponente, así como al ponente maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao. Gracias por estar aquí con nosotros.
a la Contralora. Muchas gracias por tener el honor de tenernos aquí y es integrante también del comité coordinador y nos honra con su presencia encabezando aquí, representando de alguna manera al comité coordinador. Le agradecemos mucho su asistencia. A mi compañero, maestro Carlos Vergara Monroy, que déjenme decirles, fue mi compañero de aula de esta universidad y ahora, vean, es catedrático y su servidora también pues ha tenido oportunidades de servir. Estamos aquí enfocados en el tema que hoy nos ocupa porque se debe eliminar lo denominado fuero de los funcionarios públicos. Esta iniciativa constitucional que encabeza la diputada Lupita Vázquez es muy importante y que empuja y que apoyamos este proyecto, pues la sociedad y todos los que aquí estamos presentes estamos claros que esto es una necesidad de cambio. También quiero decirles, agradecerles antes que se me pase a los compañeros del comité coordinador aquí presentes, a todos, a los presentes, pero también a lo que es al doctor Dante Arturo Salgado González de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a Brenda Elizabeth Ramos Díaz, que siempre nos atiende y nos apoya aquí en las actividades que tenemos en la universidad, que viene siendo jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Gracias también al secretario maestro Servando, que dirige atinadamente la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y que a través de su gran equipo nos apoya y hace posible que tengamos aquí también grabando y podamos transmitir los eventos. Muchas gracias, muchas gracias. Con todos ellos no sería posible que esto, más bien no podríamos hacer que esto fuera por... Se fue. Ya, perdón. Les comento, y es importante decirles que el Comité de Participación Ciudadana ha estado comprometido a socializar esta iniciativa. Tiene muy claro que el fuero de servidores públicos obstaculiza las investigaciones penales y debe de quitarse ya esta esfera de protección denominada fuero. ¿Cómo que se va o sí? Perdón. Gracias. Ok. Les comentaba, limita lo que es la acción del fiscal en casos de corrupción y en otros delitos también limita en la Procuración de Justicia en nuestro estado. Esta normativa tiene una gran lista de servidores públicos que gozan hoy de un fuero que ya no se justifica, aunque existen desde tiempos de la colonia y aparece en la primera Constitución de 1824. En ese entonces dijéramos que se justificaba porque era garantizar en aquel entonces a que desempeñara sus funciones sin amenazas y sin que fueran perseguidos judicialmente por sus decisiones en el ejercicio de su cargo. En aquel entonces era una protección legal para que pudieran actuar con independencia de los tres poderes, sin miedos de represalias, pero hoy ya no se justifica. Hoy pareciera que fomenta la impunidad o para evadir la justicia, de que sean juzgados por posibles actos de corrupción u otros delitos. Por eso hay que reflexionar sobre el tema que nos afecta a todos como sociedad, porque la corrupción socava nuestras instituciones y debilita nuestra economía y también amenaza la confianza de la ciudadanía y autoridades. Algo fundamental para cualquier sociedad democrática. Por ello es necesario entender que el derecho, la normativa se mueve. Ustedes lo saben que nada es estático, se tiene que actualizar y modernizar. En la realidad se debe por eso hoy y nos tenemos que dar un paso firme para que esto funcione.
Y qué mejor que los ponentes expertos que hoy nos explicarán detalladamente lo importante y lo necesario que es esto. Cedo el micrófono y gracias. Muchísimas gracias, maestra Virginia. Comenzamos entonces con nuestra primera ponencia a cargo de la diputada Lupita Vázquez de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Antes de ceder el uso de la voz a la diputada Lupita Vázquez, la presentamos ante el auditorio. Es licenciada en Psicología por la Universidad Internacional de La Paz. Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Internacional de La Paz. Tiene una trayectoria en el servicio público en diferentes espacios como Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en el 15º Ayuntamiento de La Paz. Diputada local por el 3er Distrito por la mayoría relativa de la 16ª Legislatura, donde fue presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, así también de la Comisión Permanente de la Juventud, secretaria de las Comisiones de Ciencia y Tecnología Editorial, Acervo Legislativo y Constitucional, presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional, del 15 de marzo del 2023 al 30 de junio del 2023. Actualmente, por elección consecutiva como diputada local del 3er Distrito por mayoría relativa de la 17ª Legislatura, donde es presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, es secretaria de las Comisiones de la Juventud, Derechos de las Niñas y los Niños, Adolescentes, Transparencia y Anticorrupción. Realiza trabajo legislativo donde tiene la responsabilidad de presentar iniciativas de ley con proyecto de decreto, puntos de acuerdo, pronunciamientos en temas de suma relevancia, entre otras, que sean de beneficio a la sociedad sudcaliforniana. Es mujer comprometida en la lucha por realizar un cambio a nuestra sociedad y seguir trabajando por el beneficio de todos en igualdad. Es además esposa y madre de familia. Se da el uso de la voz a la diputada Lupita Vázquez, quien presentará ante este auditorio su iniciativa de reforma al artículo 159 y derogación a la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Adelante, por favor, diputada Lupita Vázquez. Con permiso, muy buenos días a todas y a todos, con el permiso del presidium. Buenos días, jóvenes, servidores públicos, representantes de diputados. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, exponerle este proyecto de decreto. No lo comentaron, pero también fui maestra de Filosofía y Psicología Social en San José del Cabo, en una preparatoria. Trabajadora social por medio de la Secretaría de Educación Pública y después de ahí me dieron oportunidad de ser diputada local. El ser servidor público joven es un reto muy importante. Y ser un servidor público joven y revolucionario es aún más. Cuando en el 2024 decidí hablar con los asesores y me dieron la oportunidad de continuar en una búsqueda de una elección consecutiva, les dije ¿qué podemos seguir buscando para una justicia social? Y lo platicábamos el licenciado Luis Enrique y yo, y me decía, bueno, hay un tema de eliminación del fuero que no se ha realizado en el estado de Baja California Sur. Tengo entendido que están estudiando con el licenciado, con el maestro Vergara, Derecho Comparativo, ¿es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué tal es el maestro? Esa. Entonces pónganle ahí punto número 1. Son 17 estados donde ya se votó a favor de la eliminación del fuero constitucional. Y si se aprueba en Baja California Sur, vamos a ser el estado número 18. En la República, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el privilegio de contener este fuero constitucional
y él no tuvo fuero, y hoy con la presidenta actual, Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco tiene fuero. Hoy habíamos trabajado en una diapositiva donde en 1812 en la Constitución de Cádiz es donde se inició con este fuero constitucional. Ahí se ejerció. Después en 1824, donde el presidente de la Federación, de los integrantes de la Corte, los secretarios de despacho, gobernadores de estado, vicepresidentes, diputados y senadores, y solamente requiriendo el voto de los 2/3 de los miembros se eliminaría el fuero, ¿no? Pero, ¿por qué se hizo el tema del fuero? Es porque antes no se podía señalar y para cubrir, ¿no? Pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta esencia de este fuero. Después de cierto tiempo, para no alargarme, se hizo una garantía a favor de los servidores públicos o que ostentamos algún puesto y que gozamos de esta virtud, ¿no? Es una protección para proteger y evitar que llevemos algún proceso. Es decir, aquí en Baja California Sur, la actual ley estipula que el gobernador, los presidentes municipales, los regidores, los síndicos, delegados, secretarios, subsecretarios, entre otros, tienen un fuero constitucional, incluido fiscal regional, fiscal anticorrupción. Así lo estipula la ley de Baja California Sur. La declaración de procedencia o fuero constitucional es una inmunidad parlamentaria en México y tuvo origen en la historia de la confrontación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y es una medida de protección, que es lo que veníamos comentando, ¿no? La propuesta es eliminar el juicio de procedencia. En la iniciativa que estamos presentando o que estoy presentando como diputada local del Congreso del Estado es eliminar el juicio de procedencia fuero constitucional establecido en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y el proyecto consiste en reformar el artículo 159 y derogar la fracción 19ª del artículo 59. En México el fuero se ha eliminado totalmente, de los 17 que ya se los comenté, totalmente que no tiene ningún servidor público en 13 estados. En los demás estados hay excepciones, hay algunos que se quedaron con jueces y magistrados, algunos nada más el gobernador y presidentes municipales, hay otros nada más los diputados y los jueces, hay excepciones, ¿no? Pero en los 13 ningún servidor público tiene un fuero. Se preguntarán, ¿cuál es el beneficio de eliminar el fuero constitucional? Antes de eso, se busca eliminar privilegios. Todos debemos de tener una misma justicia social. Yo siempre les digo en las entrevistas, no debe de haber ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. No debe de haber justicia para unos cuantos, y la justicia social no debe
limitar a mí como servidor público o como diputada a alguien como ustedes que son estudiantes. Debe de ser lo mismo. Los excesos cometidos por servidor público en ejercicio de sus funciones se cumple también con una añeja demanda ciudadana en todos, sin excepción alguna, seamos iguales ante la ley. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Hay prescripciones en los delitos de corrupción, así como cuando uno comete un delito y dice, bueno, me voy a llevar esto, a los 5 años prescribe. Pero si soy diputada y luego vuelvo a ser diputada, son 6 años. Entonces ya son 5 años y otro año más ya prescribió, ya no me pueden juzgar. Entonces se van de cargo en cargo, ya no pueden ser procesados porque este fuero constitucional, a menos que por una declaración de procedencia solicite el fiscal anticorrupción mediante se le quite el fuero y todos los diputados estén a favor y se haga una investigación, pero es un tema muy largo. La legislatura pasada viví yo 2 desafueros, 2 procesos y es sumamente tedioso. Es un tema de impunidad, es un tema de burocracia que ha perdido la finalidad de la protección. Hay muchas personas que dicen, y es que la protección que vamos a tener el día de mañana no vamos a poder decir o exponer o subirnos a tribuna, o el día de mañana, no, tenemos el libre derecho de hablar lo que queramos decir siempre y cuando no faltemos al respeto. Todos somos inocentes hasta además, quiero cerrar con una frase, porque debemos ir avanzando en el tema de eliminar estos privilegios, de que no solamente sean para unos cuantos. Y debemos de empezar desde adentro para eliminar el tema de la corrupción. Y debemos de hacer pequeños cambios para lograr grandes cambios. Y voy a cerrar mi participación con esta frase. Los privilegios son privilegios porque los ostentan unos pocos. Si todos tuviéramos acceso a ellos, serían derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Lupita Vázquez Jacinto, por esta valiosísima, importante y trascendental información para la ciudadanía de Baja California Sur. Damos paso a nuestro siguiente ponente, el maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, fiscal especializado en combate a la corrupción en el estado de Baja California Sur. Pero antes de ceder el uso de la voz al maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, lo presentamos ante el auditorio. Es originario de La Paz, Baja California Sur. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestro en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Especialista constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desempeñado como docente de diversas materias de la licenciatura en Derecho en distintas universidades del Estado y se ha desempeñado en diversos puestos como servidor público desde hace 10 años en el ámbito de la Procuración de la Justicia. Actualmente se desempeña como fiscal especializado en combate a la corrupción en nuestro estado, Baja California Sur, y es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.
Cedemos el uso de la voz al maestro Lenín Emiliano Ortiz Amao, quien desarrollará el tema Limitaciones y desafíos de la Fiscalía ante el Fuero Constitucional. Adelante, por favor, maestro Lenín. Buenos días a todos. Con la venia de mis compañeros del Presidium, la Contralora, compañera de lucha en el combate a la corrupción, Lupita, que ha sido una aliada muy importante desde el Congreso, porque obviamente para los cambios jurídicos es importante y es indispensable el cambio en las leyes. Vicky, nuestra presidenta, ¿no? Hoy, este año le toca a Vicky ser presidenta del sistema y seguramente lo va a seguir haciendo muy bien todos los meses que le restan. El compañero Carlos, que además es amigo de hace muchos años y que él es el que nos presta el día de hoy tiempo de su materia, ¿no? A la compañera Claudia, también un pilar de esta carrera, de este edificio. Prácticamente podría ser ella un pilar, ¿no? Literalmente de esta facultad de Derecho. A los demás compañeros, autoridades que nos acompañan, pero sobre todo a los estudiantes y estudiosos del derecho. Quiero que hagamos conciencia en el día de hoy la oportunidad que se tiene, que tenemos, nosotros como servidores públicos y como agentes activos del cambio social, pero sobre todo ustedes como el futuro inmediato que tenemos para venir a aportar a nuestra sociedad. Les comentaba, siempre venir a la universidad para mí me llena de alegría. 5 años estuve en esta escuela y me fascinaba venir a la escuela. Venía en la mañana, venía en la tarde a entrenar fútbol, adelantaba materias y venía a todas horas. Este salón fue mi salón durante 4 semestres. Allá donde está el compañero de gorra, allá me sentaba yo. Ese era mi lugar, que peleaba y llegaba temprano para que no me lo ganara. Y recuerdo con mucho sentimiento el poder que sentía de estar sentado en ese lugar, de estar escuchando, de estar preparando y de estar soñando con poder participar en la transformación de nuestro país. Si decidimos estudiar Derecho, es porque estamos decidiendo participar en una transformación, participar en la lucha por la justicia. Si hablamos de justicia, podríamos hablar de miles de significados, pero hay uno en específico que este tema tiene de fondo, y es la igualdad, ¿no? Si somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. Dependerá de nuestro desempeño, de nuestra tenacidad, de nuestras ganas, hacer la diferencia. Pero teniendo el piso parejo, todos podemos llegar a donde querramos llegar. En el caso del fuero constitucional, por supuesto que es un tema que es necesario que se haga esto. La verdad, con mucho gusto veo al Congreso del Estado participando, apoyando a la diputada en estas actividades, que es lo que la ciudadanía ha estado esperando por tantos años: poder escuchar, poder participar, poder tener conciencia. Si no sabemos, si no escuchamos, pues vemos la participación desde un plano de desigualdad, en donde los que toman las decisiones son un puñado y los demás simplemente las tenemos que acatar. Y las acatamos rezongando. ¿Por qué? Porque no participamos de ello. Entonces, el día de hoy se abre una brecha importante
en esta participación de los jóvenes, en esta participación de todos, para hacer un análisis sobre el fuero constitucional. Sin duda, ya desde el día de hoy ya ganamos cuando nos llevamos a nuestra casa la posibilidad de reflexionar si es necesario el fuero o no es necesario el fuero. Seguramente en el Congreso del Estado internamente habrá una batalla. ¿Por qué? Porque es en el Congreso del Estado donde se cristalizan los grupos políticos, los intereses políticos, y seguramente estarán pensando en nos quitan poder. La lucha por el poder es un gran problema, pero hay que ver más allá, hay que ver en este plano de la lucha por la justicia y no la lucha por el poder. En Baja California Sur, las personas que tienen fuero es increíble. Hay personas que ni siquiera son conscientes de que tienen fuero. Los delegados municipales, en La Paz, por ejemplo, en La Paz hay 9 delegaciones, ¿no? La delegación de los Planes, la delegación de San Antonio, la de los Barriles, la de la Ribera. Estas personas, podría jurar que si ahorita le llamamos a algún delegado de ellos, ¿sabe usted que tienen fuero? No. Tienen fuero el gobernador, tienen fuero los diputados, tienen fuero los magistrados, los jueces, el procurador, los subprocuradores, los fiscales, los secretarios, los subsecretarios, hasta los directores generales. Ahora, ¿es necesario el fuero para todos estos servidores públicos? En su momento el fuero podríamos resumirlo que ha sido o fue necesario para proteger la libertad de expresión, para proteger las minorías políticas, para que el presidente de la República no mandara a su procurador en contra del diputado que le diera una opinión adversa en un recinto legislativo. Esto se le llamaba inmunidad parlamentaria. Y por supuesto que tuvo su razón de ser, porque había regímenes completamente, pues ahora sí que a la discrecionalidad del poder. Pero México ya no es un país que vive a la discreción de las leyes. Entonces tenemos que ir abonando, tenemos que ir confiando en nuestras leyes e ir quitando lo que ya no es necesario. Para tratar de hacer el tema o regresar el tema a una cuestión jurídica, puesto que aquí los jóvenes son expertos en derecho, ya tomaron derecho constitucional, ya tomaron derecho procesal, ya tomaron derecho procesal penal. El fuero comúnmente ha sido denominado, de hecho no es una denominación correcta, es declaración de procedencia. Esta declaración de procedencia lo que significa es que antes de accionar penalmente en contra de la persona que lo posee, es necesario acudir a las cámaras. En este caso, ¿no?, a nivel local, al Congreso del Estado hay que hacer una solicitud y el Congreso del Estado, por mayoría absoluta, decidirá si hay procedencia política a continuar la investigación. Ahora, esta protección de los servidores públicos, pues tenemos que verla no de manera aislada. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta declaración de procedencia trae aparejado una investigación penal. No es un tema político, es la comisión de un delito, ¿no? Y no solamente un delito de corrupción, un homicidio doloso, no culposo, ¿no? Unas lesiones calificadas. Es necesario que el delegado de los planes llevarlo del Congreso del Estado si mata a una persona, si lesiona a una persona. ¿Cuál es la protección o cuál es la libertad de expresión o la protección del servicio público con esa circunstancia? Yo no le veo ninguna, ¿no?
Entonces, ahora, lo que buscan, porque en su momento hay que ver la posición encontrada, hay que jugarle al abogado del diablo, ¿no? Es decir, es que nos van a restar y nos van a limitar nuestra libertad de expresión. La Constitución Federal, la propia Constitución local y el propio texto de la reforma, de nueva cuenta, la inmacula. Dice, nadie podrá ser reconvenido por la manifestación de sus ideas. Entonces, hay que revisar, hay que tener conciencia de cuál es la necesidad de este fuero constitucional. Ahora, bien, vamos a ver temas procesales. ¿Para qué sirvió el fuero? Dijimos, para proteger, ¿no?, a los parlamentos, a los servidores públicos, para proteger a un juez de que un juez que está haciendo su trabajo desde el poder le canen las orejas y le digan, oye, no porque te voy a inventar un tema penal, te voy a desaforar y te voy a destituir del cargo. Claro que preocupa en otros estados y además, como decía hace rato la diputada, no es un tema nuevo. Ya son 17 estados que lo han quitado, ya ha habido controversias constitucionales en diversos estados, ya la Suprema Corte se ha pronunciado. Para esto la Corte ha dejado a salvo los desafueros locales. El desafuero federal existe para la Comisión de Delitos Federales, pero en cuanto a los desafueros locales, la Corte ha establecido en este federalismo en el que vivimos que cada estado es soberano de imponer sus propias leyes. Entonces, no hay ningún impedimento para legislar sobre el tema. Pero sí es importante ir y ver qué ha pasado en otros análisis de este tema. Y aquí es donde, una vez más, tenemos que valorar por qué queremos quitar el desafuero o por qué es importante socializarlo. Una vez más, vamos a encontrar que la respuesta es, lo dijo la diputada al final, eliminar los privilegios. El servidor público no tiene por qué tener o no tiene por qué estar en una posición jurídica distinta a la de cualquier ciudadano. Decía hace un momento que el tema procesal es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, los derechos procesales y sustantivos de los intervinientes, en este caso de los posibles imputados, están en otro nivel, ¿no? Hablábamos de un sistema anterior, el sistema tradicional, que le llamaban sistema inquisitorio, ahora se llama sistema acusatorio. Antes los delitos, todos los delitos, con sus únicas o pequeñas excepciones, tenían prisión preventiva. Antes no se llamaba auto de vinculación a proceso, se llamaba auto de formal prisión. ¿Qué significa? Que cualquier persona que se le dictara esta resolución, digamos, intermedia, tenía que estar en prisión, salvo los que tuvieron algún acceso a una libertad condicionada, ¿no? Comúnmente fianza, pero todas las personas que estaban sujetas a un proceso penal iban a prisión. Todas las personas que eran dictadas en una forma de prisión, no solamente desde ahí se les limitaban sus derechos civiles y políticos. Entonces, esto era una circunstancia en ese panorama en donde a cualquiera le impactaba el tema del fuero. Pero desde 2014 a nivel nacional, desde 2016 a nivel local, vivimos bajo este sistema acusatorio. Este sistema acusatorio, incluso, así lo han catalogado, es garantista hacia los imputados. De incluso las quejas de la ciudadanía es, ¿y la víctima dónde está? Todos los derechos los tiene el imputado.
que no es el tema ahorita, pero sí es importante resaltar de cómo una persona investigada, una persona que pudiera ser sujeta de una investigación penal, que pudiera ser sujeto, un servidor público que pudiera ser sujeto a un procedimiento de desafuero, se convertiría declaración de procedencia en un doble proceso, porque ya ahora tenemos jueces de control, jueces que se les denominaba en su momento jueces de garantía, que tienen la obligación, ¿no? Y lo hacen, de preservar los derechos humanos de todos los intervinientes, en específico del imputado. Ya hoy la prisión preventiva es justificada. En Baja California Sur no hay prisión preventiva oficiosa y todas las prisiones se tienen que justificar. Ahora, la prisión es la última medida cautelar, pero hay otras 13 que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces vamos a un escenario en donde realmente no se le está lesionando ningún derecho a una persona que pudiera ser sujeto. Al contrario, considero yo que le estamos haciendo un favor a los que pudieran ser sujetos. Lo que estamos llamando es a una reforma que privilegie la igualdad, ¿no? Que le dé prioridad a este derecho de todos. Porque, volvemos al ejemplo, si nosotros judicializamos, y lo puedo decir con la experiencia, a un servidor público, es más fácil que nosotros consigamos una prisión preventiva a una separación del cargo. Las hemos pedido y no las hemos obtenido, y prisiones preventivas tenemos 3, ¿no? Es decir, en el caso de que el delegado de los planes, bueno, no lo vamos a poner homicidio porque seguramente ahí sí sería una prisión preventiva justificada, pero vamos a ponerle unas lesiones simples, ¿no? En el caso de que este delegado de los planes esté investigado, se le lleve al desafuero, lo desafora después de un proceso largo y tedioso que además tiene sus asegúnes en el Congreso, que no los vamos a platicar ahorita. ¿Por qué? Porque así nada más breve, les decía que este fuero o este proceso de declaración de procedencia está contemplado en el sistema tradicional. Entonces, el proceso de desafuero está contemplado con las reglas del sistema tradicional. Hay un tema anacrónico procesal ahí que además con esta reforma lo quitamos. Pero volvemos al ejemplo. El delegado de los planes lo desaforan, automáticamente la declaración de procedencia trae aparejada separarse del cargo. Esa sí es una violación a la presunción de inocencia, porque no hay una sentencia y automáticamente lo separan del cargo. Vamos a pensarlo económicamente. No sé cuánto gana un diputado, no sé cuánto gana tal. Le van a quitar, ¿no?, la posibilidad con el desafuero de que siga ganando por ir a defenderse, porque aquí a final de cuentas hay que entender que estamos en un proceso de investigación en el cual sigue gozando de su presunción de inocencia, va a poder defenderse hasta el último minuto y el desafuero no les da esa oportunidad. Mientras que llevar un proceso sin desafuero, cualquier servidor público, pues está, como cualquier ciudadano nuestro, sujeto a las reglas del proceso penal que existen. Y la medida cautelar va a ser conforme a la naturaleza del hecho, conforme a los riesgos procesales que se actualicen, pero no por su circunstancia de ser servidor público. Entonces, el tema es así. No hay ninguna vulneración al derecho de nadie. Lo que se busca es priorizar el derecho de todos, que tengamos una legislación, una sociedad más justa, una sensación, ¿no?, social en donde nadie está por encima del otro, en donde seguramente habrá servidores públicos que sí sienten que tienen fuero y actúan de manera prepotente, y a lo mejor las personas que sufren a estas conductas pues dicen, es que sí tiene fuero, no lo puedo tocar, ni siquiera para qué voy y denuncio, ni siquiera para qué voy y me quejo. Eso no debe pasar.
aquí todos estamos en la misma circunstancia. Y además, llamar, como decía hace rato la diputada, ellos porque te fueron. En mi caso, por la titularidad de la Fiscalía Especializada, soy sujeto de fuero. No nos quiten. O sea, no estamos buscando una cuestión personal. Es un avance social, es un avance en la igualdad de todos. Entonces, agradecerles el día de hoy. Seguramente tendremos la oportunidad de vernos en alguna otra circunstancia. Ahorita de aquí voy a ver si alcanzo todavía los burritos con las McDoñas. Y la verdad muy contento de estar en la universidad, muy contento de contar con la presencia de todos, cada uno de ustedes. Y seguramente, Lupita, tendrás el apoyo de este auditorio cuando se presente la iniciativa, cuando se presenten los debates, porque el combate a la corrupción es lucha de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao. Pues bueno, coincidimos en dos cosas con usted. Creo que también esta fue la casa de muchos de los que estamos aquí y pues tenemos ese sentimiento de que estamos regresando a nuestra casa hace muchos años. Y también coincidimos, creo, en el que ya estamos ganando, que tan solo el hecho de tener esta información, conocer, saber que podemos luchar por una justicia social, saber que podemos lograr que no haya ciudadanos de primera y de segunda, como menciona la diputada Lupita, pues con eso ya estamos ganando. Y como mencionaba también Lenin, podemos ser actores también ustedes en el momento de poder tener la oportunidad de respaldar esta iniciativa legislativa de eliminación de fuero constitucional. Muchas gracias, maestro Lenin. Damos paso a nuestro tercer ponente, el maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, a quien presentamos ante el auditorio. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene doctorado en Liderazgo Educativo por la Universidad Mundial. En cuanto a su experiencia profesional, fue asesor jurídico de la Cámara de Diputados en el Senado de la República, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Baja California Sur. Fue magistrado electoral y presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Fue secretario ejecutivo y visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Le damos el uso de la voz al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, quien desarrollará el tema Impacto del fuero en la confianza ciudadana y percepción de la impunidad. Adelante, maestro Carlos Eduardo. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa de honor, la diputada Lupita Vázquez, de la Contralora, la licenciada Cristina Buendía, de nuestro fiscal, el maestro Lenin Emiliano, y de nuestra presidenta del sistema, maestra Virginia Rivera, iniciamos el día de hoy. Aquí en la pantalla se está proyectando el QR para preguntar a este auditorio si estás de acuerdo en que se elimine el fuero. Les pido ahí a los estudiantes y al público que ingresen. Igual pueden mandar un correo electrónico a diputada.lupitabasquez@uolop.com para expresar sus opiniones. Ya se lo mandé al jefe de grupo, quien lo va a distribuir a todos. El fuero es una prerrogativa constitucional que va a proteger a determinados funcionarios públicos. ¿De qué los protege actualmente? De ser procesados penalmente, sin autorización del Congreso. Ya lo comentaba aquí el maestro Lenin. Si un delegado de la parte más lejana es acusado de un delito y presentan la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada, pues él podrá investigar, pero nunca podrá pedirle al juez de control que convoque una audiencia inicial para vinculación a proceso, siempre y cuando no el Congreso se haya pronunciado. ¿Cuál fue el objetivo del fuero? Lo comenta
iniciativa de la diputada Lupita. El objetivo fue proteger a los legisladores para hablar en tribuna y votar en el Congreso. Y no solamente, no es una invención de México. Si investigan, esto nació en Inglaterra, en Francia, en España, igual aquí en México, desde la colonia y en el México independiente. Entonces era proteger al legislador en tribuna para que sea el contrapeso del Ejecutivo. Y también proteger no a la persona, sino la función pública por una acusación penal, si antes el Congreso no lo decidiera. O sea, era proteger ante el abuso del poder. Y hoy en día, en la Constitución de Baja California Sur, en el artículo 159, señala textualmente: para proceder penalmente contra los servidores públicos, que se refiere al artículo 158, por la comisión de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará si hay lugar o no proceder contra el inculpado. Entonces, si a alguien se le acusa por peculado, porque desvió recursos, 500 millones de pesos, y es funcionario público, aquí la Fiscalía Anticorrupción no puede vincularlo a proceso si el Congreso antes no decide quitarle el fuero. Por eso la Fiscalía está de acuerdo. Y ese catálogo inicia bien, obviamente, diputados, jueces, el procurador, pero vienen fiscales especializados, fiscales regionales, igual otros que llaman mucho la atención, los secretarios de despacho, subsecretarios de despacho, los coordinadores de las unidades administrativas y todos los directores del Poder Ejecutivo. Llama también la atención lo siguiente: de los organismos descentralizados, los directores. Igual está en la lista empresas de participación estatal, sociedades y asociaciones asimiladas. Todos esos, sus directores, tienen fuero. Nada que ver con el objetivo inicial, que era hablar en tribuna. Ellos no hablan en tribuna. Ellos administran nuestro presupuesto. Por eso la diputada Lupita Vázquez está trabajando, este es un trabajo preparatorio, porque lo va a presentar y obviamente vamos a acompañar los que queramos, donde propone derogar el artículo 64, fracción 19, donde dice: son facultades del Congreso declarar si hay lugar o no al proceso a que se refiere el artículo 159 de la Constitución. Eso se deroga, que es el procedimiento, como aquí comentan, de procedencia, es la inmunidad parlamentaria, porque normalmente se presentan muchas solicitudes para quitar el fuero o solicitudes de juicio político. ¿Y qué pasa en la práctica? El Congreso no se pronuncia si sí o si no, se guarda un silencio, porque ahí, aparte de intereses jurídicos, también hay intereses políticos. Si se pronunciara de todas, bueno, habría transparencia, pero no lo hay. Y esta iniciativa de la diputada Lupita Vázquez propone reformar el artículo 159 para que quede textualmente: en el estado de Baja California Sur, ningún servidor público gozará de fuero, inmunidad legal o procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas. Nadie podrá ser reconvenido por las opiniones que se manifiesten en el desempeño de su encargo. Entonces, la libertad de expresión está garantizada. La diputada Lupita Vázquez es una legisladora fuerte, agente de cambio, que quiere construir un Baja California Sur más justo, más transparente, que haya piso parejo entre los que tienen fuero y los ciudadanos, que todos estemos igual. Ella aquí se observa que sí tiene conocimiento de la lucha contra la corrupción y por eso presenta estas iniciativas. Seguramente no es fácil, pero
diputada no está sola. ¿Por qué no está sola? Porque hay muchas razones. El fuero atenta al principio de igualdad. ¿Qué es la igualdad? Pues es la igualdad entre la ciudadanía y gobernantes en derechos y obligaciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 24, todas las personas son iguales ante la ley. Todas las personas. Aquí no hay distinción entre un delegado, un director de área, alguien de una organización asimilar, dice, o similares, que maneja recursos públicos con un ciudadano de pie. El artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que se le va a dar el mismo tratamiento a todos y todos tendrán la misma oportunidad de defensa. Hay muchos derechos humanos en el proceso penal, ya lo adelantaba aquí el fiscal. Hay igualdad procesal, todos tienen la misma oportunidad para acusación o defensa. Entonces, la ciudadanía, ¿cómo percibe el fuero? Lo percibe como un privilegio injustificado porque no está protegiendo la función pública. Está protegiendo a la persona de un delito, por ejemplo, de peculado, que el Código Penal de Baja California Sur dice en una de sus hipótesis, regidores que exijan dinero o beneficios para aprobar el presupuesto. Diputados que exijan dinero para aprobar el presupuesto. Eso es un peculado. Nos conviene a todos que no haya esas cuestiones. Y otra cosa es darle fuerza a la propia Constitución Federal que establece en el artículo 13, textualmente dice, artículo 13 de la Constitución Federal, ninguna persona o corporación puede tener fuero. Así lo dice. Entonces, darle validez a eso. El fuero puede favorecer a la impunidad. No digo que en todas las ocasiones, puede favorecer. Así lo comenta la iniciativa de la diputada Lupita Vázquez, porque es un exceso de cantidad de servidores públicos que cuentan con inmunidad procesal. Esto atenta a la democracia. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es la falta de castigo de un delito. De acuerdo a organismos nacionales, en México, de 100 delitos que se cometen, la ciudadanía solamente denuncia 6.4. De 100 se denuncian 6. De esos 6, que vamos a pensar es el 100% de los que se denuncian, solamente 14 se resuelven. Estamos hablando que la impunidad en México es del 99%. Y eso lo pueden checar en internet, en impunidad0.org, organismos nacionales, y por catedráticos de la UNAM y de universidades prestigiadas. Entonces, si le damos esa impunidad de que no todo el mundo se denuncie, y aparte, si se denuncian, no pueden ser investigados hasta que el Congreso se pronuncie, imagínense ustedes. ¿Cuál es el contexto de la corrupción aquí en México? Todos lo sabemos, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional acaba de sacar hace unos días que México tuvo una calificación de 26 puntos de 100. Es decir, nos ubicamos en el lugar 140 de 180. Estamos reprobados. En lugar de sacar 90, 80, 70, estamos sacando 26. El índice de capacidad para combatir la corrupción, que mide 15 países de América, en el 2023, México salió en el lugar número 12, abajo. Entonces, ¿cuál es el camino indicado? El camino indicado, desde mi opinión personal, es que se quite el fuero, entre muchas otras acciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su periodo de mandato, él lo promulgó y lo publicó en el Diario Oficial el 19 de febrero del 2021, que dice en su artículo 108,
Durante el tiempo en su encargo, el presidente podrá ser imputado, juzgado por traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que se podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Igualmente, promulgó paralelamente el de la revocación de mandato, que quitara al presidente a los 3 años. El mensaje está claro. Lo comenta la iniciativa de la diputada Lupita. En 17 entidades federativas ya quitaron el fuero. Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, y a nivel federal únicamente para el presidente de la República, porque los diputados federales y senadores tienen fuero. Ahora bien, si se les quita el fuero, deben de saber, es para ser procesados penalmente. Tenemos un nuevo sistema de justicia penal acusatorio donde está una vertiente de derechos humanos. Por ejemplo, está el derecho humano de preparación a la defensa. Todo imputado, todo a quien se le acusa de un delito, puede acceder a la carpeta de investigación en cualquier momento. Inclusive si hay una audiencia y no se presenta, el abogado se designa nueva fecha. Hay una defensa material del imputado, debe defenderlo alguien con cédula profesional que se elige en el momento de su detención. Y si no tiene para pagar, el Estado le provee un defensor público. Tiene el derecho humano a la defensa técnica del imputado. Significa si el juez de control o tribunal de enjuiciamiento observa que el abogado del imputado no tiene conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, le va a advertir que deje el cargo porque está perjudicando a su representado. Inclusive después, ante una sentencia condenatoria, ese es el motivo del amparo, que no tuvo defensa. Igual, el derecho a acceder qué pruebas hay en contra de uno y combatirlo, o sea, saber, me están acusando, ¿qué pruebas hay? Solicitarle al Ministerio Público que haga actos de investigación, el imputado, cualquiera. El de no autoincriminarse, es decir, él va a declarar y va a ser válido si está su abogado al lado. Inclusive si confiesa algo pero no está su abogado, eso puede hacerse nulo. El principio de presunción de inocencia. Va a ser inocente hasta que haya una sentencia condenatoria. Es un derecho humano. El principio in dubio pro reo significa, si hay dudas, el tribunal, el Poder Judicial, lo deja libre a la persona. Debe haber certeza que se cometió el delito. Y el de la legitimidad de la prueba, o sea, se va a excluir toda prueba que fue obtenida mediante tortura o violación a derechos humanos. Entonces estamos en un nuevo sistema de justicia penal que nos conviene mejor que no tengan fuero, porque si no les pueden quitar no solamente el fuero, el cargo, y por X motivo que no los vinculen a proceso, pues ya están fuera. Mejor que los investiguen y si no los vinculan, pues continúan ellos en el cargo. Esas son medidas que puede fijar el juez en audiencia de vinculación a proceso. Cierro mi mensaje aquí como integrante del Comité de Participación Ciudadana, obviamente también como profesor, pero comentarles que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 5, señala que la lucha contra la corrupción son de instituciones y ciudadanía, instituciones, funcionarios públicos y la sociedad. Y ahí es donde está presente el Comité de Participación Ciudadana. El legislador mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó un sistema nacional anticorrupción donde lo integra un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. Y aquí a nivel local, el legislador local aprobó en la Constitución Política de Baja California Sur un comité coordinador que está aquí presente, la Contralora del Estado, la magistrada Claudia Méndez, Tribunal de Justicia, aquí veo personal de la Auditoría Superior del Estado y de diferentes entidades.
y un comité de participación ciudadana que estamos aquí representados por Virginia, la presidenta, el maestro Sergio, nuestra moderadora de lujo, maestra Elide, un servidor. Y entonces, el Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur reconoce el profesionalismo de la diputada Lupita Vázquez. Reciba nuestro reconocimiento por implementar iniciativas de lucha para luchar contra la corrupción. Sabemos que no va a estar fácil, que hay muchos intereses, pero usted está buscando la justicia, está buscando una ciudadanía con los mismos derechos y obligaciones que los ciertos gobernantes, que se rindan cuentas. No está sola, diputada. Estamos aquí, los que estamos aquí presentes, nuestra sola presencia significa que le estamos respaldando. ¿Y qué pedimos? Que los servidores públicos rindan, que los recursos públicos los manejen de forma adecuada, eficiente, como dice el artículo 134, y en caso de que cometan ciertos delitos, pues que respondan, que sean investigados por la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, porque la opacidad mina la confianza ciudadana, porque la falta de rendición de cuentas destruye nuestra entidad federativa y nuestro país. Por eso, juntos, instituciones y ciudadanía, funcionarios correctos, estudiantes, juntos vamos a construir un Baja California Sur más justo, más próspero y que bajemos los niveles de corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy. Importantísima toda esa aportación, toda esa información. Habla de confianza ciudadana, creo que son dos términos muy, muy importantes, muy claves en el combate a la corrupción, la lucha contra el combate a la corrupción. Y creo que con estas acciones, como lo es la iniciativa legislativa que estamos presentando en esta ocasión, estamos hablando de acciones palpables, reales, que nos van a dar un resultado y definitivamente creo que podemos avanzar en esa confianza ciudadana que las instituciones todavía nos deben un poquito a los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos a las preguntas del auditorio. Les comento que en respeto a las agendas de ustedes y en respeto a los horarios que tienen los chicos aquí como estudiantes en la universidad, vamos a dar paso tal vez a unas 2 preguntas para no extendernos más y ya pasar a la clausura de este evento. Si alguien tiene alguna pregunta para que le puedan pasar algún micrófono, levanten la mano. ¿Dudas? Punto extra, pues dice Lenny. A ver, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Eric Portillo. A mí se me hace aplaudible eso que están haciendo, pero mi pregunta va... Hay un caso que a mí se me hace muy interesante, que incluso es llamado el Milagro de Asia, Singapur. Ellos tenían un problema muy fuerte de impunidad y las penas las aumentaron, incluso a los funcionarios públicos que robaban, pena de muerte y digo, quizás no es políticamente correcto y no lo estoy promoviendo, pero mi pregunta va... Yo siento que es necesario aumentar las penas en los servidores públicos, porque si bien es cierto, todos somos iguales y está el derecho de igualdad, yo siento que no se va a cerrar la pinza. Mi pregunta va, ¿ustedes creen que es necesario que se aumenten las penas con los servidores públicos? Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, Eric. Mira, traigo precisamente un flyer porque no quiero que después digan algunos con respeto a los medios de comunicación. Esta propuesta de eliminar el fuero constitucional lo traigo desde la campaña.
Y no solamente traigo el tema de la eliminación del fuero, sino que traigo yo una agenda legislativa por periodo legislativo, ¿no? Y traigo, les comento, aumento de la prescripción en delitos de corrupción. Es lo que les comentaba hace rato, que no prescriban los delitos después de 5 años, sino que prescriban después de 10, 12 años, dependiendo y revisando estos delitos de corrupción. Aumenta de pena para los corruptos en tema de servidores públicos. Decomiso de bienes obtenidos por corrupción, desaparición del fuero constitucional, autonomía para la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, me ganaron. Aquí metieron una iniciativa ciudadana y lo aplaudo. Fortalecimiento legal en el tema de movilidad y bueno, eso son otros temas, pero traigo el tema de aumento de pena para los corruptos. Esto lo vamos a estar trabajando en el siguiente periodo. Ahorita estamos en periodo de receso. Cada periodo, cada año trae periodo de receso de 2 meses y medio, 3 meses. Iniciamos el 15 de marzo, el periodo ordinario, y de ahí vamos a estar teniendo las sesiones martes y jueves, después de terminar los foros y de tener cualitativamente el resultado. Por eso es importante que contesten, que capturen el QR y contesten si están a favor o en contra. Cualquier respuesta es importante, porque con esto voy a cuantificar el resultado de los foros y con esto voy a dar una muestra de las personas que están asistiendo a los foros, y con esto voy a demostrar la sociabilidad de la propuesta de la iniciativa, ¿no? No es lo mismo presentar una iniciativa a vapor que socializarla y tener números que la respalden. Pedro. Eric. Ya te ando cambiando de nombre, man. Fíjate que de eso se trata estos foros, de no llevarnos simplemente la información inicial, ¿no? o el problema inicial. Te comentaba la diputada, ya lo trae en su agenda, pero además nosotros desde la Fiscalía lo hemos dicho y aprovechamos el espacio hoy también para llamar a la reflexión de las penalidades por los delitos de corrupción. Hemos dicho, por ejemplo, que es más penado robar 500 pesos en un Oxxo con un cuchillo a robarte 5 millones de la administración pública, ¿no? Y esto lo ves, revisa tu código, el artículo 128 y el 285, ¿no? Hay delitos de peculado, que lo hemos dicho, el servidor público es el servidor público delincuente, ¿no? Porque tenemos que decirlo así. Es alguien que no tiene una necesidad, lo hace por ambición y utiliza su preparación académica y su influencia política o su poder para poder delinquir. Entonces, alguien que está pensando en delinquir, ¿no? Alguien que está ejecutando con estas atribuciones. No es alguien que está robando por una necesidad, ya sea, ¿no?, de tipo, una enfermedad por tipo de droga o X o Z, ¿no? Pero si tú buscas tu código, vas a ver que este delito de un robo calificado va de 5 a 15. Y un peculado va de 1 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 15. Entonces, es oportuna tu precisión y sin duda lo traeremos en siguientes foros como fórmula efectiva para lograrlo, ¿no? Estas reformas legales, porque sin duda son necesarias para un combate real. Con mucho pesar te voy a decir que nosotros hacemos un trabajo inmenso para poder llevar un proceso penal en contra de un servidor público, y va a ser muy frustrante que se nos salga por una salida alterna, por una penalidad baja. Muchas gracias. Entonces ya se les informó que viene el paquete completo. Pasamos a otra pregunta solamente. ¿Alguien que guste? Adelante.
¿Dónde anda el micrófono? Sí, nada más que le hagan pasar, le pasen ahí viene el micrófono. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Antonio Hernández León. Para mi punto de vista, creo que también el hecho de que aquí en Baja California Sur todavía sea Procuraduría y no Fiscalía. Estaba leyendo yo que en el país de los 32 estados hay 30 que ya son fiscalías y 2 que todavía son procuradurías. En cierta forma yo pienso que eso también es un candado para que sea o todavía manejado por el Poder Ejecutivo, las procuradurías. Yo pienso que ya deberían de tener su propia autonomía, como debería de ser, para que se quite ese sesgo del Ejecutivo hacia la investigación, hacia la procuración de justicia. Entonces, a mí sí me gustaría que el Congreso del Estado trabajara. No sé si ha trabajado en eso, pero sí, yo soy a favor de que se promueva, de que se hagan fiscalías para que tengan la fiscalía tenga un mejor desempeño en su función. Gracias. Se ha estado revisando en el Congreso del Estado, la legislatura pasada era una de las propuestas que yo traía. Lamentablemente en los otros estados no ha habido una buena resolución por el tema presupuestal y esto afectaría directamente a la justicia también aquí en Baja California Sur, y eso entraríamos en 2 vertientes: disminuir la justicia social también aquí a los ciudadanos de Baja California Sur. Entonces tendríamos que buscar alguna otra estrategia. No podemos entrar en una fiscalía sin un recurso propio, cuando en el tema de la procuraduría pues también no tenemos un tema de un recurso estable, ¿no? Tendríamos que mejorar el tema del recurso, establecerlo aún mejor y dejarlo en buenas condiciones para direccionarlo a una fiscalía, ¿no? Aquí están pues también de la Procuraduría y ellos que tienen más a fondo este tema de cómo se maneja, pues me entenderán mejor. Complementando lo que dice la diputada, efectivamente es muy buena pregunta. Debe haber autonomía en la fiscalía. Ya se han presentado iniciativas, pero al final no se han aprobado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, o qué hemos hecho. El Comité de Participación Ciudadana el año pasado presentó una iniciativa para que la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción tenga autonomía. No se ha aprobado. No lo van a creer, pero a finales del año pasado estaba en debate si el fiscal aquí presente tenía recurso público o no, imagínense. No estaba en el presupuesto. ¿Cómo iba a investigar él delitos de hechos de corrupción sin vehículos, sin nada? Y la diputada Karina hizo un exhorto para que hubiera un presupuesto asignado, ya se le asignó. Entonces sigue la lucha, por eso agradezco tu pregunta y sí, ese es el camino indicado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, fueron las 2 preguntas. ¿Otra pregunta? Ok, pasamos entonces a la tercera pregunta. Gracias. A propósito de lo que comentaba diputada Gladys Navarro, los diputados tienen finalmente la palabra a la hora de la distribución de recursos para el Estado, las partidas presupuestales, de tal manera que el tema de presupuestal pues lo definen ustedes y son mayoría. ¿No es prioridad el tema de la justicia precisamente para darle autonomía a la, para que ya quede fiscalía? ¿O cuál es el problema para ponerse de acuerdo y aumentar el presupuesto? Claro que es una prioridad. Claro que es una prioridad, por eso en este primer año se le asignó los primeros 5 millones a la Fiscalía Anticorrupción. No se le había asignado. El compromiso es tan grande de esta legislatura que, hablando con los diputados, se llegó a una conciencia digna de asignarle al fiscal anticorrupción 5 millones.
pero para avanzar precisamente a darle la completa autonomía o en las iniciativas que presentó incluso el sistema estatal. Sí, eso no depende ya de una servidora, esa se turnó a la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales y de Justicia. Si bien es cierto, después de que se presente una iniciativa, se turna a comisión, después de un dictamen se vuelve a presentar a tribuna y después de ahí se vota. El diputado de esta comisión ni siquiera lo ha dictaminado. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Sí, sin duda seguiremos en la lucha. Bueno, entonces pasamos al cierre de este importantísimo evento, concediéndole el uso de la voz a la licenciada Cristi Buendía Soto, quien es nuestra Contralora General del Estado de Baja California Sur, para que nos apoye con la entrega de los reconocimientos a cada uno de los ponentes. Asimismo, nos dirija un mensaje y lleve a cabo el cierre de este evento académico. Adelante, por favor, licenciada Cristi. Muy buenos días. Para su servidora es un placer estar con todas y todos ustedes en un evento tan importante para todos nosotros. Sin duda alguna, suprimir el fuero en Baja California Sur es un tema de gran relevancia en la lucha contra la impunidad, las malas prácticas y la corrupción. Con esta reforma se garantizaría que los funcionarios públicos, incluyendo gobernador, secretarios, diputados locales, presidentes municipales y demás, puedan ser juzgados como cualquier ciudadano, lo que refuerza, sin lugar a duda, el principio de igualdad ante la ley. Ahora bien, tenemos un gran aliado. Si los subcalifornianos ven que los servidores públicos pueden ser procesados y juzgados sin privilegio alguno, sin amiguismos, sin compadrazgos, la confianza en las instituciones gubernamentales aumentaría. Como ya se ha comentado, a nivel federal, en 2021, se reformó la Constitución para eliminar el fuero presidencial en casos de corrupción y delitos graves. De ello, podemos advertir el compromiso que se tiene con la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción. Hoy tenemos una gran tarea y una gran misión: reflexionar respecto a la eliminación del fuero en nuestro estado, considerando con ello que sería un gran paso hacia la honestidad, donde nada ni nadie estaría por encima de la ley. Por último, quiero agradecer infinitamente por la invitación a este foro y felicitar a todos los participantes, los ponentes y organizadores de este foro. Me despido, no sin antes invitarlos a seguir implementando foros y políticas públicas como estas, con la finalidad de garantizar siempre la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Muchísimas gracias y enhorabuena. Vamos a pasar a la entrega de reconocimientos por parte de la licenciada Cristi a cada uno de nuestros ponentes. Un reconocimiento a la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto
por su valiosa aportación como ponente en este foro de análisis y propuestas a la iniciativa de reforma al artículo 159 y derogación de la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Muchísimas felicidades. Asimismo, un reconocimiento para el maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao por su valiosa aportación como ponente en este foro de análisis y propuestas a la iniciativa de reforma al artículo 159 y la derogación a la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución del Estado de Baja California Sur. Enhorabuena, mi fiscal. Asimismo, le hacemos un reconocimiento al maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy por su valiosa aportación como ponente en este foro de análisis y propuestas a la iniciativa de reforma del artículo 159 y la derogación a la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Muchísimas felicidades. Continuando, les pido, si son tan amables, nos ponemos de pie. Y siendo las 10:17 del día 27 de febrero del año 2025, damos por formalmente clausurado el Foro Universitario Análisis y Propuesta a la Iniciativa de Reforma al Artículo 159 y derogación a la fracción 19 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Por su atención, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.